Vicerrectoría de Extensión y la Vicerrectoría de Investigación, y las preguntas se recibirán por la transmisión en vivo del Facebook. Nos acompaña esta tarde el señor Luis Gustavo Hernández Sánchez, director del Instituto de Investigación en Servicios Forestales INICEFOR, el señor Mauricio Vega Araya, del Instituto de Investigación en Servicios Forestales, el señor Fabián Chavarría Solera, de la Vicerrectoría de Administración, el señor Ronnie Villalobos, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. En nombre de la Comisión de Sustentabilidad y las instancias que han permitido que este espacio se pueda dar, les damos nuevamente la bienvenida. Me complace presentar a nuestro primer expositor, el ingeniero Luis Gustavo Hernández Sánchez, ingeniero forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con una maestría en manejo y conservación de la biodiversidad y bosques tropicales del Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza, CATIE, donde laboró por un periodo de 5 años como investigador en proyectos de domesticación de caoba y cedro. Desde hace 13 años labora para la Universidad Nacional en el INICEFOR, donde ha coordinado proyectos relacionados con monitoreo de ecosistemas. En el 2016 asume la dirección del instituto. Además es docente de la carrera de Ingeniería Forestal de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional y también es regente forestal y consultor en diversas áreas. Bienvenido, don Gustavo. Adelante. Le recuerdo que cuenta con 15 minutos para su exposición. Yo le estaré haciendo un llamado cuando esté cerca su tiempo. Gracias. Adelante. Ok, les decía que me tocó realmente hablarse un poco sobre generalidades, sobre el tema de la huella de la huella de carbono y para introducir a los compañeros que les van a dar datos más puntuales sobre lo que se está haciendo. Esta presentación fue una presentación que nos compartió un compañero de la Universidad de Guadalajara, entonces está un poco adaptada a Costa Rica y es en el marco del proyecto Qualenf, en el cual la Universidad Nacional es participante. Es un proyecto Erasmus que inició el año pasado y del cual también don Mauricio Vega les va a hablar más adelante. Muchas gracias a todos por la invitación y en especial a la Comisión de Sustentabilidad y en esta celebración del Día Mundial del Aire Puro. El contenido, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cambio climático, la huella de carbono, cuáles son los principales gases de efecto invernadero, la determinación del método, digamos, para el establecimiento de lo que es la huella de carbono, la metodología que eventualmente se está utilizando, que es la 14064, y las estrategias para reducir la huella de carbono. El cambio climático, pues es un cambio en el clima que lo atribuimos de manera directa o indirectamente a lo que es la actividad humana antropogénica y que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Tras negociaciones, la mayoría de los países, pues se ha venido aceptando que el cambio climático se está dando y que son actividades también humanas las que están haciendo que este aumente. ¿Qué entendemos por huella de carbono? Bueno, la huella de carbono es una herramienta internacional que mide el total de gases de efecto invernadero generados dentro de una institución y que se traslada y expresa en términos de carbono equivalente. La huella de carbono permite detectar posibilidades de mejora de la eficiencia energética y de esta manera proporciona la oportunidad de identificar y reducir estas emisiones y reducir así, por lo tanto, el impacto en el clima. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Pero bueno, primero tenemos que saber cómo vamos a medirlo, ¿verdad? Y cuál va a ser esa equivalencia. Entonces, debido a que es necesario cuantificarlo, para hacerlo de una forma simplificada, esta diversidad de gases de efecto invernadero, la Convención Climática de las Naciones Unidas expresó que la medición de los gases de efecto invernadero se expresa en dióxido de carbono equivalente o CO2 EQ, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Entonces acá en esta tablita lo podemos ver, es el dióxido de carbono, ¿verdad?
Y aquí están las concentraciones, que tienen las concentraciones más altas, ¿verdad? Y que se permanece en la atmósfera de hasta 100 hasta 200 años. Luego lo sigue el metano, los óxidos nitrosos, los clorofluorocarbonos, perdón, el hexafluoruro de azufre y los hidrofluorocarbonos. Y por acá pues podrán ver la cantidad de tiempo que pueden permanecer en la atmósfera. Es importante cuando establecemos la huella de carbono, ¿verdad? Que tenemos que definir un método que se va a adaptar obviamente a las condiciones que nosotros tenemos. Entonces, en esta etapa es necesario definir el método en el cual se va a elaborar el estudio para la medición de huella de carbono. Y debido a que existe una gran variedad de metodologías, es esencial elegir la que mejor se adapte a nuestras condiciones. Hay varias metodologías, acá les presento tres. Las ISO 14064, ¿verdad? En donde la huella de carbono mide la huella de carbono de las instituciones y de los productos de acuerdo al protocolo de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que se desarrollaba en el 2006. Después está esta PAS 2050, que cuantifica y reduce las emisiones de las actividades, productos, ciudades o eventos inclusive, y está creada por esta institución británica, ¿verdad? British Standard Institution, en el año 2007. Y el protocolo también de gases de efecto invernadero, que también es otra metodología. Pero en este caso, pues les vamos a hablar sobre la metodología 14064. Esta se basa en tres premisas muy importantes. Una, que es que tenemos que determinar cuál va a ser el alcance de lo que nosotros queremos medir, ¿verdad? Luego, la identificación de las fuentes de gases de efecto invernadero. Y tercero, la estimación de la huella de carbono. Y como punto número uno, la determinación de los alcances. Este consistirá en decidir cuáles áreas de la institución se incluirán en la recolección de la información y en los cálculos, así como identificar las emisiones asociadas a las operaciones dentro de estas áreas, distinguiéndose entre las emisiones directas o indirectas. Entonces se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las emisiones directas y cuáles son las emisiones indirectas? Como emisiones indirectas, bueno, podemos ver todas las que están relacionadas al uso de combustibles, por ejemplo, ¿verdad? O el uso de calderas, inclusive, ¿verdad? En caso de que las instituciones tengan fuentes, digamos, de producción de energía. Y a las indirectas, entonces podemos estar hablando, bueno, que cuando se compra un servicio de electricidad, o, o cuando hacemos viajes al extranjero, ¿verdad? O las emisiones que hacemos, digamos, del uso de los laboratorios en los que nosotros laboramos, entonces también esas son consideradas emisiones indirectas. Dentro de este alcance número uno, bueno, como les decía, las emisiones directas de gases de efecto invernadero son emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos y otros, que son propiedad o están controladas por la institución en cuestión. Entonces, bueno, imagínense la Universidad Nacional, toda la flota vehicular que nosotros tenemos, esos serían considerados principalmente emisiones directas. Luego están las emisiones indirectas, que este sería un segundo alcance, y son aquellas que están asociadas a la electricidad que nosotros podamos adquirir o que consumamos por la institución. Entonces podemos pensar en la electricidad, ¿verdad? En el caso de que hayan paneles solares y todo ese consumo que nosotros hacemos en la institución de manera indirecta. Y hay un tercer alcance que este contempla la extracción y producción de materiales que adquiere la institución, tales como lo que son el papel, todos los viajes de trabajo con medios externos, el transporte de materias primas, de combustibles, de productos, actividades de logísticas realizados por terceros o inclusive la utilización de productos o servicios ofrecidos por segundos o por otras personas. Dentro de la segunda etapa tenemos lo que es la identificación de las fuentes de gases de efecto invernadero. Entonces, en este caso, pues el suministro de datos correspondiente a los registros de información realizados es la información que nosotros podemos tomar a través de encuestas, de la revisión de bitácoras, el registro de las actividades que nosotros realizamos, la información que se brinda por el personal encargado en el tema de la parte administrativa de una institución. Entonces, tenemos que ver de dónde salen esos datos y identificar bien esas fuentes de gases de efecto invernadero.
Entonces, bueno, aquí podemos ver el tema de las giras, el tema de las clases, los comedores, lo que nosotros venimos haciendo, digamos, con el tema de los desechos, de los residuos, el trabajo en laboratorios, reuniones, el tema de la venta de servicios o atención al público, todas esas tenemos que identificar cuáles son esas fuentes de gases de efecto invernadero. Y tenemos que mapearlo a nivel de la institución, ¿verdad? Para poder organizar cómo vamos a obtener esa información. Por acá una pequeña guía como para poder identificar las fuentes de gases de efecto invernadero, en donde nosotros, por un lado, vamos a tener lo que son los procesos, también vamos a tener los elementos, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad que nosotros estamos haciendo y cuál va a ser la unidad de medición para cada uno de esos procesos y por lo tanto actividades? Entonces, en el caso de los combustibles fósiles, vamos a tener que los diferentes elementos, pues puede ser gasolina, diésel o gas LP. ¿Cuál va a ser la actividad? Bueno, los autos de la institución, las cocinas, los laboratorios y cómo lo vamos a medir. Bueno, entonces tenemos que ver la unidad de medición y también el tiempo en el que se va a medir, porque puede ser litros por año, puede ser litros por mes, etcétera. Inclusive datos que se pueden inclusive sacar por día, ¿verdad? Imagínense. Ahí sería, uno se va complicando de la manera que tanto uno quiera o pueda, ¿verdad? Consumo de energía eléctrica, entonces, bueno, elementos si fuera energía fósil, y la actividad de iluminación y kilowatts por año. Consumo de papel, manejo de residuos, equipo de cómputo, ¿verdad? Entre otros. Y estos son ejemplos de cómo se pueden, digamos, administrar o cómo se podrían ver todas estas fuentes de energía. En el caso de la electricidad, bueno, tenemos que el indicador es consumo de electricidad o consumo de energía eléctrica, las diferentes fuentes de consumo, ¿verdad? Entonces puede ser la luminaria en la institución, cuántos, si se podría separar por equipos de laboratorio o por equipos de cómputo, por electrodomésticos. Muchas veces esta información obviamente no la tenemos de primera mano, pero se pueden utilizar promedios en cuanto a la cantidad o por la cantidad de equipos que tengamos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un porcentaje, digamos, de ese consumo, digamos, cuánto implicaría ese porcentaje de ese consumo. Entonces, en este caso, el porcentaje de la huella de carbono, por ejemplo, será un 10% de la luminaria, 15% para equipo laboratorio, etcétera. Y se ponen en orden jerárquico. Entonces, eso quiere decir cuando el consumo es alto, medio o bajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos nosotros después priorizar? Porque podríamos, en alguna estrategia, pues atacar una u otra vía. El nivel de alcance, ¿verdad? Que habíamos mencionado los alcances, alguna observación y las estrategias que nosotros podamos definir para esa reducción. Estos 5 son minutos, don ejemplos, ¿verdad? Gustavo. Gracias. Estos son ejemplos para el tema de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, donde podemos ver el consumo del diésel, el tema del transporte, etcétera. Son los mismos ejemplos en donde definimos observaciones y también algunas estrategias que nosotros podemos estar utilizando para reducir esa huella, ¿verdad? Residuos, insumos, transporte aéreo. La tercera parte de esta guía, bueno, es la estimación de esta ISO, es la estimación de la huella de carbono. ¿Cómo se determina la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono ocupamos dos datos, el dato de la actividad y el factor de emisión. Entonces, para darles un ejemplo, cada país tiene factores de emisiones diferentes, por ejemplo, para consumo de energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, podemos ver el dato de Costa Rica, ¿verdad? Que es bastante bajo, por supuesto, porque utilizamos energía hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, ese dato, ese factor de emisión es menor, ¿verdad? Y pues cada país pues tendrá que ajustarlo o cada institución tendrá que ajustarlo dependiendo del país de donde provenga. Entonces, como un ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, este es en la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, el dato que ellos utilizaban era el de 895 kilowatts por año. Ese es el dato de la actividad. Y el factor de emisión es el de 0.552. Y esto a ellos les da 492 toneladas de carbono equivalente. Así lo podemos hacer con combustibles fósiles, con residuos, generación de residuos plásticos y otros. Y entonces, para ir finalizando, bueno, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias para reducir nuestra huella de carbono, verdad?
Bueno, el tema de las áreas verdes, que más adelante don Ronnie les va a hablar, ¿verdad? Entonces el tema de tener áreas verdes, de estar monitoreando todas esas áreas verdes, fijan carbono, ¿verdad? Dentro de la institución y podemos medirla y podemos cuantificarla y eso podría servir como un respaldo de esas emisiones que nosotros tenemos, ¿verdad? Es importante que se pueden hacer estudios porque a nivel de especies de árboles, unos árboles fijan más o menos carbonos que otros, también la edad del árbol, a mayor edad, pues los árboles van a fijar menos carbono que a edades juveniles, ¿verdad? Entonces también eso nos podría ayudar a reducir nuestra huella de carbono. Algunas, entonces hay especies que fijan más o menos que otras y entonces a la hora de planificación en cuanto a las especies con las que vamos a arborizar el campus, por ejemplo, podríamos establecer algunas especies que fijen más carbono, ¿verdad? Y que estén más en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de una estrategia. También, o por supuesto, identificar a dónde están nuestras mayores emisiones para tratar de atacar y reducir significativamente nuestra huella de carbono. Otras puede ser, por ejemplo, sustituir, utilizar más el uso de paneles solares, utilizar una flotilla eléctrica, cambios también a nivel de los procesos dentro de la universidad, ¿verdad? Y el tema también del monitoreo, ¿verdad? Bueno, también saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestros campus. A nivel nacional, podemos pensar en el tema de la conservación de áreas de bosques, ¿verdad? Entonces, al nosotros estar conservando las áreas de bosques, estamos evitando que se degraden esas áreas donde ya hay un carbono existente, ¿verdad? Y también pensando en el aprovechamiento y en el manejo forestal de esas áreas de bosque. Entonces, pensando en el manejo forestal sostenible, esto nos va a ayudar también a fijar más carbono porque estamos utilizando la madera de los árboles más adultos, ¿verdad? Y esperando a que otros árboles crezcan, ¿verdad? Y sustituyan a los que nosotros ya estamos fijando en muebles y madera, ¿verdad? Les hago así porque este es mi escritorio de madera y muchos tenemos camas de madera y tenemos sillas de madera y nos encanta la madera y ahí nosotros estamos fijando carbono. El tema de la reforestación o inducir a la regeneración en áreas donde no hay nada, establecer plantaciones o bosques secundarios, eso también ayuda al tema de la fijación de carbono. Como les decía, el manejo sostenible de los bosques y la utilización de productos de madera. ¿Por qué? Porque la madera fija el carbono. Cuando nosotros sustituimos materiales y fuentes de energía de amplia huella de carbono, por ejemplo, no es lo mismo construir con Perlin que construir con madera, ¿verdad? Porque se invierte más energía y tiene más huella, tiene más consumo energético, digamos, construir con metales, ¿verdad? Que construir con madera, que es un material sostenible, biodegradable, reciclable, etcétera. Y esto nada más lo traigo como ejemplo, esto es de la Oficina Nacional Forestal, en donde nos dicen que 1 metro cúbico de madera, ya casi estamos en el tiempo, o ya estamos en el tiempo, ya estoy terminando, donde 1 metro cúbico de madera, cuando sembramos y obtenemos 1 metro cúbico de madera, eso equivale a 1 tonelada de carbono, ¿verdad? Y nosotros al sustituir madera por otros materiales de construcción, como les decía, perling o varillas, etcétera, estamos ganando otro 1.1 toneladas de carbono, lo que nos da aproximadamente 2 toneladas de carbono evitadas cuando nosotros usamos madera. Agradecer en especial a don Javier, que es parte de este proyecto Qualem, y que nos facilitó la presentación dentro del proyecto para poderla hacer extensa a todos ustedes. Espero de verdad que esta haya sido una breve introducción, bastante informativa y que les abra el gusto para seguir escuchando las presentaciones que siguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Gustavo. Nuestro próximo expositor es el señor Fabián Chavarría Solera, químico industrial con énfasis en gestión ambiental, con un posgrado en gerencia de programas sanitarios. Es el encargado de área de control ambiental de la institución en la UNA Campus Sostenible y coordinador del programa y la Comisión Institucional de Gestión Ambiental Institucional PGAI UNA.
Es también el encargado de realizar el inventario anual de emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, que tiene la institución en los campus universitarios junto con las sedes y las estaciones experimentales según los objetivos de la estrategia UNA Carbono Neutro de la Comisión de Sustentabilidad de la Vicerrectoría de Investigación. Él es el responsable de presentar los informes semestrales sobre la gestión ambiental institucional a la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental DIGECA del MINAE. Bienvenido, don Fabián. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, primero que nada, un placer estar hoy con ustedes por este medio compartiendo los datos, resultados del inventario de gases de efecto invernadero de la Universidad Nacional, la UNA rumbo a la carbono neutralidad. Primero agradecer la Comisión de Sustentabilidad de la Vicerrectoría de Investigación por invitarme a participar en este seminario en el marco de la celebración del Día Mundial por el Aire Puro. Bueno, la Universidad Nacional comenzó con este proceso de la estrategia UNA Neutro con unas autoridades de la administración anterior, allá por el año 2016, en el cual se le denominaba las universidades por la madre tierra, el año de las universidades por la madre tierra. Desde ese entonces comenzamos a trabajar fuertemente en lo que es el inventario de estos gases de efecto invernadero para poder tener un control sobre estos y poder compensarlos y reducirlos y llegar a cumplir con ese programa País 2.0, el cual es el que está vigente hoy en día, con miras en buscar la carbono neutralidad de la Universidad Nacional. Los objetivos de este estudio, o básicamente los que estamos enfocados, son estimar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en la Universidad Nacional durante los años 2018 y 2019 con el fin de orientar con el fin de orientar los planes de acción climática en el manejo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y como objetivos específicos tenemos lo que es reportar las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, generadas en la Universidad Nacional como punto de partida para la carbono neutralidad, y desarrollar un sistema confiable de cuantificación de carbono que le permita a la institución el desarrollo de acciones tanto de mitigación como de adaptación en materia de cambio climático. Entonces, estos son los objetivos en los cuales nos dimos a la tarea en ese entonces. Los límites del inventario, básicamente en aquel entonces teníamos la oportunidad de solo escoger un campus. Básicamente las autoridades quisieron escoger toda la universidad, y este entonces sería el límite del inventario. Tenemos el campus Omardengo, en el cual tenemos todos los edificios, a todo esto se le está haciendo un inventario de cuánto son las emisiones de esos gases de efecto invernadero, además de los campus regionales. También el campus Benjamín Núñez, la sede de Brunca, el campus Porto y Pérez Celedón, la sede de Chorotega, el campus de Iberia y Nicoya, la sede regional Huetar Norte y Caribe, que es el campus Arapiquí, y tenemos también las estaciones experimentales, la Estación Nacional de Ciencias Marinas Costeras y la Estación de Biología Marina ECMAR, la de Río Macho, y por ahí también ya mencioné la finca Santa Lucía también. Los compuestos que están incluidos en el inventario, estamos incluyendo lo que es el dióxido de carbono. Este compuesto para nadie es un secreto, ahora que hoy en día se ha visto incrementado debido a la actividad antropogénica, a lo que es la actividad humana, más que todo, en particular a la quema de los combustibles fósiles. El metano, que es generado básicamente por la descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas, y en menor proporción por la quema de combustibles fósiles. La capacidad de este gas para potenciar el efecto de calentamiento global se indica que es 1 kilogramo de metano equivale a 25 kilogramos de dióxido de carbono, por lo cual es 25 veces más calentamiento global que el mismo CO2. El óxido nitroso, perdón, este se genera por el desarrollo de actividades antropogénicas, tales como la combustión de gas natural, en la industria, lo que es la gasolina y el diésel, en los motores de combustión interna, y también en las actividades agropecuarias, como lo es el uso de fertilizantes. Este potencial de calentamiento para 1 kilogramo de óxido nitroso equivale a 298 kilogramos de dióxido de carbono. Estas son las fuentes de emisión, las cuales estamos inventariando. Tenemos lo que es el combustible fósil. Básicamente, este es del sector energía y se incluye en el consumo de todos los tipos de combustibles fósiles, tanto fuentes fijas como, por ejemplo, todos los activos que se manejan en la universidad para diferentes fines de la institución. Entre estos pueden ser las motosierras, las cortadoras de zacate, las plantas de generación eléctrica, entre otros equipos. Este tipo de fuente se categoriza en el alcance 1,
alcance 1, ya que las emisiones se generan por fuentes localizadas dentro de los límites de la institución. También se cuantifican las fuentes móviles. Estos son todas las emisiones producto del consumo de este combustible fósil proveniente de los vehículos institucionales utilizados para realizar diferentes actividades, ya sea docencia, investigación y extensión. Y este tipo también, o sea, se caracteriza de alcance 1, igual que el anterior. Básicamente, estas fuentes han sido como lo más fuerte del trabajo del inventario, debido a que todo esto se lleva desde el programa de gestión financiera, en el área de contabilidad. Este es el ente encargado de llevar un control y archivo de todas las facturas por concepto de liquidación de combustible fósil. Entonces, todo esto es comprado con la tarjeta del Banco de Costa Rica, el BCR, y aquí es donde nosotros hacemos uso de estas facturas para poder llevar ese inventario, o sea, llevar como ese control de cuánto es lo que se está consumiendo en litros de combustible en la Universidad Nacional por cada una de estas instancias o edificios, ya sea por mes y al totalizar también el año. Entonces, esto también se está incluyendo lo que es las fuentes también fijas, en este caso el gas LP, que es generado por los concesionarios de servicios de alimentación, las SOAS, que se encuentran dentro de todos los campus universitarios. Este tipo de fuente es de categoría alcance 3, ya que las emisiones son generadas por entes externos a la institución y no se tienen control sobre estas, y por siguiente se les solicita la respectiva factura, las copias de las facturas a cada uno de los concesionarios para poder llevar ese registro de lo que es el consumo de este gas LP para lo que es la cocción. Tenemos lo que es la energía eléctrica. Esta fuente también se incluye esta fuente incluye todo lo que es el consumo de energía que se hace en la institución. Este es de alcance 2 debido a que la institución no es directamente la que está generando esa electricidad, y más bien se está consumiendo esa electricidad, y por consumir esa electricidad, dependiendo de la matriz energética del país, que valga la pena mencionarlo, es muy bueno, que generan alrededor de un 99% de energías renovables. Entonces el factor se ve influenciado por ese tipo de uso de energía renovable. Entonces, en este caso, esa energía eléctrica, lo que hacemos es ir a los proveedores de servicios públicos. En este caso, la universidad tiene varios: el Instituto Costarricense de Electricidad, la empresa de servicios públicos, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, COPE Guanacaste. A ellos se les solicita cada uno de estos facturas o históricos de consumo. También se hace una equiparación con los pagos que se hacen en financiero, pero financiero, recordemos que solo reporta dineros. Entonces nosotros tenemos que ir básicamente a lo que es el kilowatt hora para poder hacer el cálculo. Lo que son equipos de refrigeración, estas fuentes corresponden a la cantidad total de equipos de refrigeración que pertenecen a la institución. En este caso son activos, o también los que no pertenecen a la institución, que muchas veces también hay instancias que no tienen, o sea, que tienen por decir un ejemplo, una refri, no es un activo, sino que fue comprada por los mismos funcionarios. Entonces también hay que inventariarlo debido a que está dentro de los límites del inventario. En este caso también tenemos lo que son aires acondicionados, refrigeradoras, cámaras de frío, congeladores, ultracongeladores y dispensadores de agua. También es importante indicar que los aires acondicionados que están en lugares de alquiler no se están incluyendo, debido a que no hay un control operativo, sino más bien el arrendatario es el que lleva el control operativo de este equipo. Tenemos el sector agricultura y silvicultura y usos del suelo. En este sector se consideran todas las emisiones provenientes de la tenencia de animales, debido a las emisiones de metano generado como parte del proceso de cada uno de los tipos de animales que se tienen en la institución. Además, se toma en cuenta las emisiones como consecuencia del uso de fertilizantes utilizados en las diferentes actividades agrícolas, en fincas, como el tercer académico. Este tipo de categoría es alcance 1, ya que las se generan como fuentes que pertenecen directamente a la institución. Básicamente, las instancias que proveen esta información son la FICA Santa Lucía, la Escuela de Medicina Veterinaria, el Campus Arapiquí, y también se contempla lo que es el ganado: cerdos, caballos, ovejas, cabras y aves de corral que posee la institución. Y por último tenemos lo que es el tratamiento de aguas residuales. Esta fuente de emisión incluye la cantidad total de población que pertenece a la institución
y que descarga aguas residuales de tipo domésticas tanto a plantas de tratamiento, tanques sépticos y alcantarillado público con descarga de ruidos. Entonces son considerados por medio de un factor del IMN. Este tipo de fuente es categoría de alcance 1. También 5 se tienen los minutos, don datos Fabián. para el cálculo, okay, de personas, de funcionarios y estudiantes del programa de recursos humanos y el departamento de registro. Básicamente estos son los que no estamos incluyendo en el inventario. Tenemos lo que es alcance 3, residuos ordinarios no valorizables. Estos no poseen la cuantificación de residuos, entonces no tenemos la totalidad de esos residuos que se están generando, más que todo en los campos regionales. Servicios a terceros, lo que es el transporte terrestre, taxis, busetas, eso no se está incluyendo porque no hay los datos, o sea, no están los datos para poder llevar ese control. Los viajes aéreos es un alcance 3 de categoría opcional, según el programa País 2.0, entonces no se están incluyendo. Y lo que ya les mencionaba, que son los equipos de refrigeración, que no son activos, tampoco se están incluyendo, más que todo lo que son aires acondicionados en los alquileres. Esto es lo que les decía de la matriz de consumo de combustible, es el trabajo más fuerte y esto gracias a los estudiantes asistentes que llevan todo este registro, debido a que esta información no está sistematizada en un programa informático donde se pueda descargar la información a un Excel, por así decirlo. Entonces se tiene que llevar una trazabilidad de a dónde está esa factura. Entonces ustedes ahí ven asiento, mes, liquidación, caja, libro, el oficio, la unidad ejecutora, que es donde podemos segregar cada una de las instancias y cada uno de los edificios, cuánto están emitiendo, y así los demás datos, lo que es el número de factura, que es lo que va a venir a ver un auditor, posteriormente cuando se dé ya la auditoría, y los demás datos, igual lo que es esta metodología en cuanto al inventario de aires acondicionados y refrigeradoras, que es básicamente ir a la placa de cada uno de los aparatos y comenzar a registrar todo esto que ven acá. Entonces, aires acondicionados tenemos la marca, el modelo, serie, capacidad del condensador, tipo refrigerante, capacidad del condensador, peso refrigerante y el lugar donde está ubicado, igual que las refrigeradoras o equipo especializado. A cada una se les ha asignado un código, todo esto se va a ir rotulando y posteriormente cada vez se actualiza más, cada semestre se va actualizando, se les pone una rotulación porque muchas veces esto cambia, entonces cambia la tecnología, quitan el aire y entonces hay que actualizarlo en el inventario, igual sucede con las refres que muchas veces las donan y cuando los vemos es que están ya en otra instancia, entonces ya para eso hay que llevar todo control de esto, actualizado lo más que se pueda posible para el inventario. Este es el registro, básicamente todo lo que son los gases refrigerantes, cuando se están llevando a cabo, entonces todo es igual que el de combustible fósil, cada una de las marcas, modelos y lo que es el peso refrigerante. Este es el control ya en GPS, donde están ubicados, con su respectivo código, tanto en lo que es aires acondicionados como refrigeradoras. Este anterior es la biblioteca Joaquín García Monge. Esto es el campus Liberia, donde están ubicados cada uno de esos aires acondicionados. Y por último, entonces tenemos los resultados. Estos son los resultados que hemos tenido con el inventario de gases de efecto invernadero, cuánto es lo que ha emitido cada fuente en electricidad, en fuentes móviles, fuentes fijas, refrigeración, productos contra incendios, fertilizantes, ganado y aguas residuales, y tenemos un total de 2.436 toneladas de emisión de gases de efecto invernadero. Y esta es básicamente la comparación gráficamente del total de aporte de GEI de cada una de las fuentes. Y esto sería la segregación por instancias. ¿Cuánto está emitiendo cada uno de los campus, estaciones o fincas de la Universidad Nacional? Igual con su comparativo en gráfica. Eso sería mi presentación, compañeros y compañeras. Gracias. Muchísimas gracias. Más bien a usted, don Fabián. Les quisiéramos recordar que las preguntas se recibirán por la transmisión en vivo en el Facebook y en este chat del Zoom. A continuación escucharemos al señor Ronnie Villalobos Chacón. Él es ingeniero forestal egresado de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, donde cursó también la licenciatura en Restauración y Ordenamiento Territorial. Obtiene su posgrado en Ingeniería en Ciencias Forestales del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el área de silvicultura y manejo de bosques naturales. Tiene 12 años de experiencia como consultor y asesor independiente en el área de inventarios forestales
remociones de carbono y silvicultura de bosques. Es investigador desde hace 11 años en el área de bosques. Es académico de la Universidad Nacional hace 6 años. Bienvenido, don Ronnie, adelante. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas, compañeros expositores e invitados. Gracias. Bueno, sí, un poquito para hablarles sobre el tema del reporte técnico en cuanto a la cuantificación de carbono removido en los bosques y otros usos de la universidad. Bueno, ya Gustavo les introdujo sobre el tema y bueno, Fabián ya habló sobre el tema de las emisiones. Tal como les introdujo Gustavo, esto está marcado en normas ISO 14641 y 014, en el cual en cada uno de los procesos pues se hace un inventario tanto de emisiones como de remociones, y todo esto pues para una declaración de gases de efecto invernadero. Básicamente hay que hacer, como les mencionaba, es básicamente el reporte técnico de la cuantificación de carbono removido en los bosques y otros usos de la universidad. Tal como ya les había mencionado Gustavo, esto está enmarcado entre la norma 064.1 y 064.2, donde se establece todo un procedimiento en el tema del inventario de emisiones y remociones, y se hace una declaración en cada uno de los procesos. Como proceso, pues hay, de igual forma, en el proceso del inventario de emisiones hay que hacer una identificación de las fuentes, pero en este caso no de la identificación de las fuentes de emisión, sino en este caso las fuentes de sumideros de gases de efecto invernadero. Bueno, se continúa con un tema que es el tema de la cuantificación, de la metodología de cuantificación. Ahorita lo vamos a ver. La selección y la recopilación de los datos, la selección de los factores de emisión o ecuaciones para la estimación de las remociones, y el cálculo final de las remociones de CO2 equivalente. Como objetivo general, básicamente, lo que persigue este estudio en el área de las remociones es estimar las remociones como tal, vale la redundancia, en el periodo 2018-2019, con el fin de lograr la carbono neutralidad institucional. Los objetivos específicos: identificar las coberturas arbóreas en los diferentes campus de la universidad que puedan contribuir como posibles sumideros de carbono y CO2 equivalente, y estimar a la vez las remociones de CO2 equivalentes de estas coberturas arbóreas. Parte de la metodología es qué se necesita saber, y es muy importante conocer en este caso, pues, como les había mencionado, identificar las fuentes, conocer cuáles son los sitios, las áreas, todo lo que sea referente a las coberturas arbóreas o las coberturas vegetales que podrían tener cierta contribución en el tema de la absorción de CO2. Ya para entrar en materia, bueno, como les mencionaba Fabián, estos son los campus o las sedes, y además de las sedes, algunas de las fincas que se consideraron en este estudio. Son 9 en total: Mardengo, Benjamín Núñez, Finca Santa Lucía en Barba, la sede de Sarapiquí, la sede de Pérez Celedón, que ahí son 3 fincas en general, la sede de Coto, estación biológica de Punta Morales, la sede de Nicoya y la sede de Liberia. Básicamente los métodos de cuantificación, podríamos decir que es sencillo, pero sí tiene todo un tema a la hora de hacer el cálculo. Pero básicamente el proceso que se lleva en campo es, bueno, la identificación de los árboles, en algunos casos a nivel de especie, luego les comento por qué. Y también el tema de la medición del diámetro a 1.3 metros, que es lo que está establecido. A eso pues se le sigue ciertas condiciones, ciertas variables, o se sigue un estándar cuando el árbol está inclinado, cuando no está inclinado, se toma la altura total. Y también es muy importante dentro de la identificación ver cuáles árboles formarían parte del inventario y cuáles árboles no. Cuáles árboles son maduros, ya tal vez ya más bien van en caída, o sea, su edad y su longevidad más bien lo que imposibilita que haya un buen incremento en la absorción de carbono. Entonces, en este caso se prioriza individuos se priorizó individuos más jóvenes, individuos de
buena condición o condición fitosanitaria sana. ¿Por qué? Porque si incluíamos árboles ya muy maduros o árboles que estaban en condiciones fitosanitarias mala condición, estos árboles al final van a representar más bien un aumento en las emisiones como tal y vamos a más bien a tener que excluirlos del inventario. Esto fue como parte de los procesos. Eso para el caso, por ejemplo, de los árboles que se encuentran en bosque y también árboles que se encuentran aislados o árboles en zonas verdes. Ahora bien, cuando hablamos de las áreas o las coberturas con bosque, en este caso se hizo una estimación de carbono removido en esas áreas a través de unidades de medición, unidades de monitoreo permanentes que se establecen en campo, que son de 500 metros cuadrados en este caso. Y pues en campo lo que se llevó a cabo fue la delimitación de estas unidades de muestreo, comúnmente llamadas parcelas, y en cada una de ellas lo que se hace es medir cada uno de los árboles a 1.3 metros de altura, esto con el fin de conocer cuál es el incremento diamétrico de un periodo con respecto a otro. Asimismo, también estos árboles son marcados en campo para lograr identificar y poder llevar ese control en la bitácora y en el sistema, y fueron marcados también de dos maneras, con placa metálica y con spray. Esto con el fin de que si en algún caso alguna de las dos etiquetas llegara a desaparecer, pues quede como referencia al menos una. Esto para el caso de bosques. Para el caso de árboles en zonas verdes, simplemente se etiquetó con una placa metálica y con un punto azul a donde está la altura de 1.3 metros, con el fin de no generar contaminación visual, que los árboles no se vean mal estáticamente en los campos, en las áreas que hay mucha población estudiantil, y que esto pues también pueda generar algún problema en cuanto a que borren los números o algo por el estilo. Ok, el tema del método de la estimación de remociones se llevó a cabo de diferentes formas. Por ejemplo, para las áreas de bosque se consideraron las ecuaciones o funciones alométricas, que fue un proyecto de investigación liderado por William Fonseca en el 2016. Y en este caso, por ejemplo, para los campos de Liberia y Nicoya, se utilizó la ecuación para determinar el carbono total que vemos acá, que es básicamente carbono total, y ahí viene la ecuación que está en función del diámetro. Al ser una ecuación que está en función del diámetro, no se necesitó la identificación de las especies en campo. Es ahí donde antes les había mencionado que hay ciertas excepciones donde se identifica el árbol y donde no es necesario la identificación a nivel de especie. Para el caso de bosque Pacífico Central, Punta Morales y Pérez Celedón, también se utilizó la ecuación de carbono total, que es esta, la que ustedes pueden observar. Y para el caso de árboles aislados, en este caso, por no haber una ecuación oficial en términos de que nos permita estimar cuánto es la biomasa de árboles aislados, pues se tuvo que hacer a través del método de volumen, utilizando el volumen, la densidad específica de cada especie y el factor de expansión de biomasa. En este caso sí es necesario o fue necesaria la identificación de cada uno de los árboles para lograr determinar luego cuál era la densidad específica de cada uno de ellos. Y además de eso, se les estimó cuánto era el factor, se hizo una estimación de la relación de la biomasa radical y la biomasa total aérea. En este caso, considerando un factor de 0.25 para el tema de las raíces, para ya ahora sí tener una biomasa total por individuo. Ok, entre los métodos que se siguen y que están pues estandarizados son algunos de los métodos que, por ejemplo, sigue
bueno, siguen todas las instituciones que se encargan de la verificación del procedimiento para lograr la carbono neutralidad. En este caso, hay que establecer un error de muestreo. El error de muestreo está en función del área basal, que lo que nos permite es saber cómo está el bosque manejado, cuáles son las condiciones del bosque, y básicamente el error de muestreo es en función de esto. El error de muestreo, por lo general, lo que se permite es que sea un error de muestreo inferior al 12%. En este caso que les presento, que es el ejemplo de Liberia, ahí básicamente se trabajaron 2 estratos, se establecieron 6 unidades de muestreo para un error estratificado de 12%, con un nivel de confianza del 95%. En el tema de la determinación de carbono y CO2 equivalente, esta es la forma en la que se tabula la información: el número de estrato, el número de parcela, número de árbol, el diámetro del 2018, perdón, y el diámetro del 2019. O sea, con eso se calcula el área basal para poder lograr determinar el volumen en metros cúbicos, y posteriormente, se determina el área basal para volumen, para el error de muestreo. Y aquí básicamente, como se utiliza una ecuación, pues básicamente se introduce la ecuación para el carbono total, tanto en kilogramos como en megagramos. Para el caso de los árboles aislados, aquí sí, en este caso se utiliza la altura total para la estimación del volumen como tal. Y esta es la forma en la que se tabula también la información de cada uno de los individuos por especie, igual que en bosque: el diámetro del 2018, el diámetro del 2019, la altura, la densidad, factor de expansión de biomasa, que en este caso es 1.6, es lo que está establecido según el IPCC, y además FONAFIFO es lo que tiene utilizado dentro de sus inventarios. Y esa es la información, o la forma como se tabula la información. Para el caso de Liberia, si lo seguimos viendo, por ejemplo, acá lo vemos: cuánto fue el carbono total y el CO2 total equivalente para el 2018 en relación con el 2019, para el estrato 1, el estrato 2, para los árboles de las zonas verdes, y finalmente cuánto es el incremento en megagramos en CO2 equivalente entre el 2018 y 2019. Parte de la información que se lleva a cabo también es levantar la información de los árboles en campo. Hay que georreferenciar 5 cada uno. minutos, don Ronnie. Gracias. Hay que georreferenciar cada uno de los individuos. Recordemos que cada árbol lleva una placa, también tiene pintura, pero en caso extremo en el cual pues las 2 etiquetas o las 2 formas de identificación haya desaparecido, también se tiene la georreferenciación de los individuos. Básicamente esta es el mapa general que se lleva a cabo como tal en cada uno de los campos. En el campus de Liberia, por ejemplo, este sería el mapa final que se le presenta también al organismo verificador con su respectiva información de los puntos en GPX, KML o Shape, que pueden también corroborarlos con el mapa. Como lo pueden observar aquí en este campus, también hay que delimitar los estratos o las áreas de bosque. En este caso es estrato 1 y estrato 2. Como les mencionaba antes, es parte de la delimitación o la identificación de las fuentes de sumideros. En este caso el estrato 1, que es el que está abajo, que es donde está la parcela 4, 5 y 6, es un estrato de bosque secundario en un estadio de desarrollo muy joven. Mientras que el estrato 2, que es el que está delimitado con amarillo, es un bosque secundario en estadio de desarrollo maduro, con algunos árboles remanentes. Entonces es parte de la delimitación de las áreas, porque no podemos tratar todas las áreas de forma similar. Hay que diferenciarlas, porque como les comentaba Gustavo Hernández, áreas de bosque secundario con individuos jóvenes tienen mayor potencial de crecimiento anual y por tanto mayor posibilidad de remoción de carbono que áreas con árboles de mayor edad.
más longevos, en el cual ya más bien su crecimiento va cayendo. Y además las áreas que no forman parte de bosque, pero que tienen árboles aislados o árboles en jardín. Cada uno de los árboles debidamente georreferenciado también. Básicamente esto es lo más importante del inventario a nivel general y es el resultado final. Aquí en este caso lo vemos por sede o finca, tanto con el número de unidades de muestreo como los árboles censados. Al menos en las unidades de muestreo establecidas, donde se establecieron unidades de muestreo, fueron en los campus o las fincas donde se cuenta con bosque. En este caso, Pérez Celedón, Punta Morales, 5 unidades de muestreo, Nicoya, 6 unidades de muestreo, y la sede de Liberia para un total de 36 unidades de muestreo de 500 y 400 metros cuadrados. Porque hay un área ahí pequeña en Pérez Celedón que se trató de forma diferenciada. Las remociones para cada uno de los campus, como lo pueden ver, la sede de Pérez Celedón pues es la que más contribuye en términos de remociones a nivel institucional, porque es la que cuenta con mayor área de bosque. Estamos hablando que Pérez Celedón tiene alrededor de 35 hectáreas de bosque secundario en estadio intermedio, avanzado de bosque secundario. Y la segunda que más contribuye es la sede de Liberia, con 223 toneladas. Asimismo, los árboles censados por cada uno de los campus, se censaron 3.173 individuos, todos mayores a 10 centímetros de diámetro. Cada uno se le tomó la altura, georreferenciación, etcétera, como ya les había comentado antes. Y básicamente eso sería parte de las conclusiones importantes. Básicamente es el seguimiento y monitoreo anualmente de todas estas áreas con el fin de ver el desarrollo de los mismos, también ver cuál es el posible manejo que se le pueden dar a las áreas para fomentar y aumentar las remociones de carbono como tal. Básicamente esto sería, y les agradezco a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ronnie. Gracias a usted. Para cerrar este seminario virtual nos expone el señor Mauricio Vega Araya, investigador y docente, es coordinador responsable de proyectos universitarios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales, es líder del Laboratorio de Teledetección de Ecosistemas LabTech de la Universidad Nacional, donde se desarrollan actividades y proyectos sobre sensoramiento remoto y su correlación con los datos de campo, el vínculo teórico entre la teledetección y la hiperespectral y multiespectral y la dinámica de la biodiversidad en bosques secos tropicales y secundarios. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias. Gracias. Vamos a empezar compartiendo pantalla y ya me dicen si la ven. Bien, ya yo me veo. Buenas tardes a todos y a todas las participantes de este foro. Gracias a los panelistas que me antecedieron porque ya hacen un bagaje mucho más profundo que lo que yo voy a presentar, porque yo me voy a enfocar en un proyecto que trata de justamente fortalecer todas aquellas estrategias de lo que ya los compañeros están hablando en el marco de un proyecto internacional que se llama Cambiando el Clima. Y esa va a ser básicamente mi presentación. Y al final, cómo eso se relaciona con el quehacer universitario y lo que los compañeros ya presentaron. Entonces, este proyecto es un proyecto Erasmus y trata de fortalecer y asegurar la calidad de estrategias ambientales en la educación superior latinoamericana. Y por tal, entonces tenemos como partners o coparticipantes muchas universidades en Latinoamérica y otras obviamente en Europa, por ser un proyecto
cofinanciado de la Unión Europea. Y tenemos entonces 11 universidades latinoamericanas y 3 universidades europeas, donde Costa Rica está representado por nosotros, la Universidad Nacional, y por la Universidad de Costa Rica como país. Y si ven, cada país trata de, o tuvo la idea, se tuvo la idea de tener dos participantes para fortalecer las estrategias a lo interno del país y también para poder comparar entre países como algo más fuerte. Este proyecto se enmarca en toda una realidad de cambio climático, toda una realidad de la necesidad de implementar los objetivos de desarrollo sostenible, parte de una región latinoamericana con agendas comunes, parte de acuerdos con UNESCO, donde la educación superior tiene una participación clave en el futuro, porque estamos formando los y las profesionales que van a liderar el mundo en las próximas generaciones, y las universidades proporcionan un marco formal para enfrentar los nuevos retos por medio de sus esquemas de aseguramiento de la calidad. En general, los países latinoamericanos tenemos siempre agendas comunes. Entonces, el abordaje del proyecto está en el marco del Acuerdo de Clima Global firmado en el 2015 y la decisión de las Naciones Unidas con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, esto es el marco en el que se centra el proyecto, y entonces, ¿por qué no decir, bueno, vamos a trabajar a lo interno de las universidades en el marco de esto? Y como van a ver, eso es parte de la mecánica del proyecto en general. Es decir, muchas veces podemos hacer cosas hacia afuera, ¿verdad? Los estudiantes con sus prácticas, con sus trabajos, con sus tesis, pero a lo interno también necesitamos hacer ciertas cosas. Y esa es un poco la idea también del proyecto en el marco de todo esto. El proyecto aborda 3 principales necesidades. Una, la gestión ambiental de las actividades de la educación superior. 2, la integración de la gestión ambiental con estrategias de sostenibilidad en medio de la gestión de la calidad institucional. Todo esto que los compañeros nos hablaban, ahora ustedes ven cómo se puede relacionar, ¿verdad? Y la idea es entonces cómo fortalecer esas estrategias para fortalecer los procesos formales de la educación, o sea, cómo la oferta académica de estos temas puede aumentar. Y esa es parte de lo que persigue el proyecto, cómo relacionamos gente, cómo de todas estas actividades que nos hablaron anteriormente, pueden surgir cursos, pueden surgir más prácticas para fortalecer esos procesos. En general, el objetivo es que se contribuya desde las universidades al desarrollo sostenible por medio de la implementación sistemática de prácticas y procesos de calidad acordes con los objetivos de desarrollo sostenible, mejorando operaciones y la administración de las instituciones. Y ese es como el eje fundamental, la base teórica, las raíces de este árbol que tiene un montón de ramas que son las universidades que somos colaboración en este proyecto. Bueno, los objetivos específicos, tenemos instalar procesos y mecanismos de aseguramiento de la calidad holísticos según los objetivos de desarrollo sostenible en las universidades asociadas. Ya un ejemplo muy la presentación del máster Gustavo Hernández, donde en colaboración con la Universidad de Guadalajara, uno de los participantes, nos colaboran para realizar una presentación específica. Y esos son los procesos, esos son los contactos que se fortalecen con proyectos como este. Otro objetivo específico es mejorar la educación para la sostenibilidad en cada universidad por medio de las estrategias apropiadas, recursos innovadores, según los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, tenemos reducir el impacto ambiental de las instituciones, ¿verdad? Eso es a lo interno, o sea,
todos estos mecanismos que se están midiendo ya, estos procesos, cómo se fortalecen y entonces cómo bajamos la huella de carbono, por ejemplo. Y por supuesto, ya intrínseco es la red de contactos internacionales, tanto latinoamericanos como del otro lado del Atlántico en Europa. Y a lo interno se persigue que todos y todas los participantes de una u otra forma en la universidad, el personal administrativo, operativo, personal de apoyo académico y de servicios, docentes, estudiantes, estén involucrados o se puedan involucrar porque es algo de nuestra casa. Y la parte de servicios es importante porque hay que incidir en las compras que se hacen, en exigir a los proveedores ciertas normas, ¿verdad? Esto es un proceso paulatino, pero que igual los proveedores también ayuden al proceso. Por ejemplo, menos cantidad de plástico, menos cantidad de estereofón, etcétera, en las compras, por ejemplo. Bien, es una cooperación sur-sur fundamentalmente, no hay barrera de idioma, lo más sería el portuñol, pero sur-sur es un elemento a rescatar. Por supuesto también está el norte-sur porque están las universidades europeas, de lo cual se aprende muchísimo. Y dentro del proyecto estaríamos pensando que se está contribuyendo al menos con 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El proceso tiene una coordinación general liderada por el ISTE, una universidad, el Instituto Universitario de Lisboa, y tiene básicamente los procesos generales de los proyectos que pide la Unión Europea, la preparación, la ejecución, diseminación y aprovechamiento y evaluación de la calidad como proceso general para comparar el momento cero sin proyecto versus el momento final del proyecto. Cómo se evoluciona. Eso se traduce en paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo tiene sus líderes, los coordinadores, y cada coordinador tiene que velar porque se hagan tareas y se vayan actualizando los indicadores de progreso. Y eso va a generar en entregables, que son los resultados que cada universidad va a ir generando para evaluar, digamos, el crecimiento en el marco del proyecto. Y con eso, entonces, esos entregables, que son diversidad de cosas, ¿verdad?, que se van a ir generando, se influye sobre los grupos, o sea, se hacen labores también de gestión de esa información para llevarla a los tomadores de decisión, a los estudiantes, etcétera. Entonces, eso tiene que ver también con una estrategia de diseminación, ya para incidir o para llegar con la información a las diferentes facultades, centros y sedes. En general, el proyecto, como les decía, una parte importante son el mapeo de los objetivos de desarrollo sostenible. Acá ya hemos elaborado gracias a la colaboración de Rebeca Bolaños en el proyecto, elaboró esta importante infografía sobre sobre el mapeo de los objetivos de desarrollo, que es información recopilada por una encuesta que se llevó a cabo, que se lanzó en la red de la universidad y con información que recoge APUNA sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Y podemos ver que 5 en general, minutos, don Mauricio. podemos ver, yo tengo 6, pero ok, 5. Tenemos que las personas que respondieron saben que son en un 38%, 34% sabe lo que son, más bien el 38% saben muy bien lo que son, algunos, el 14% han oído hablar y un 14% no ha oído hablar. Por acá tenemos los 5 objetivos de desarrollo más importantes para la comunidad universitaria: salud y bienestar, agua, limpieza y saneamiento, educación de calidad, producción y consumo responsables y acción por el clima.
Estos son los otros que se consideraron deberían ser los más importantes. Esto brinda información relevante sobre cuál es el conocimiento y cómo podría ser una estrategia para fortalecer todo el quehacer universitario en el marco de estos objetivos de desarrollo. Y aquí lo relevante o también importante sobre el mapeo de los objetivos de desarrollo relacionado a las actividades que hacemos es que eso ya se va a venir, o muchos de los rankings de las universidades van a estar también ligados a cómo cada universidad está influyendo en los objetivos de desarrollo. Entonces, además de enfocarse en la internacionalización, la diversidad en las publicaciones científicas, todos esos otros elementos que ya de por sí estaban en los rankings, este elemento de cómo el quehacer académico está ligado a los objetivos de desarrollo es una cuestión que viene y va a tener peso importante en cómo se rankea la universidad. Y esto al final es para mí una rendición de cuentas. Bien, ya para terminar, la idea general del proyecto la resumimos aquí. Primero, resaltar la importancia de qué es lo que la universidad está entendiendo, ¿verdad? A partir de generar información relevante a los objetivos de desarrollo y en términos de el quehacer ambiental de la universidad y de cómo eso se evoluciona a un sistema de gestión ambiental permanente con monitoreo en la universidad, es que se genera indicadores que nos permiten compararnos con el resto de participantes, porque uno de los objetivos del proyecto es generar información común entre las universidades participantes para aprender de las otras universidades, pero también para compararnos como lo vemos aquí, el consumo de energía per cápita, ¿verdad? Que es un indicador que nos permite compararnos con la UCR, por ejemplo, y con el resto de universidades latinoamericanas. Entonces, con eso cierro y con el llamado de que este proyecto es a lo interno y brinda algún elemento importante camino a esa carbono neutralidad que andamos buscando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Mauricio. Muy amable. Muy bien, continuamos con las preguntas que hemos recibido a través del chat del Zoom y el Facebook. Empezamos con la primera y está dirigida a don Ronnie. Don Ronnie, quien hace la pregunta es doña Ana Isabel Barquero, y ella pregunta: no me quedó muy claro cuando explicó que los árboles dañados no se incluían en el inventario. De ser así, ¿podría estarse afectando los resultados? ¿Podría explicarlo, por favor? Gracias por la pregunta. Sí, en este caso no se incluyen árboles que están dañados. Que aquí en la universidad hay una oficina que es la que se encarga de todo el monitoreo de que es Prodemi. Ellos se encargan de todo el monitoreo de edificios y hay un ingeniero a cargo. Y en este caso, esa persona lleva a cabo también un inventario aparte de aquellos árboles que hay que sustituir. En su momento no se contemplaron los árboles que ya estaban o ya habían sido, que estaban siendo cortados, o árboles que en este caso a futuro van a morir de forma natural por condiciones fitosanitarias. Ahorita por el momento no se incluyen. ¿Por qué? Porque le estaríamos generando ruido al inventario de forma general. O sea, es decir, estaríamos considerando para el 2018 árboles que quizás para este año ya habrían muerto. Ahora, el tema es, ¿esto genera alguna afectación en términos generales? Sí y no. O sea, no porque no los incluimos en el primer inventario.
Ahora bien, si el árbol muere y tenemos el registro de cuál árbol fue el que murió, eventualmente tendríamos que ir a medirlo, ir a medir a campo cuál fue el diámetro, cuál es la especie y hacer una estimación de acuerdo a la especie cuánto sería la tasa de descomposición anual de ese individuo, o bien hacerla de una vez, es decir, sumar, restarle a las remociones ese 100% de ese individuo que sufrió alguna caída de forma natural o murió de forma natural o se haya cortado. Eso en caso de no tenerlo dentro del inventario. Ahora bien, para los árboles que están dentro del inventario se sigue todo un proceso que es una medición anual, y en este caso aquellos árboles que son cortados o que son sustituidos, pues sí, eventualmente hay que tomarlos en cuenta para restarle eso a las remociones totales. Muchas gracias, doña Isabel. Muchas gracias, don Ronnie. La siguiente Gracias. consulta es para el señor Fabián y es la siguiente. ¿Nos puede comentar respecto a si en la U estamos logrando compensar en alguno de los campus, perdón, la totalidad de emisiones de GI generadas? Muchas gracias por la pregunta. Esto habría que verlo con Ronnie. Yo ahorita viendo los datos de Ronnie, sí, por ahí tuve un pantallazo y estuve comparando con los míos. Y sin más, me parece, lo que es Liberia está emitiendo 76,55 toneladas de CO2. El compañero tiene que está absorbiendo 200 algo. Esto, el compañero, yo tendría que sentarme con él, que eso es lo que sigue, ver cuál de estos campos están en cero, carbono neutro. Igual recordemos que lo que queremos es hacer toda la universidad carbono neutro. Entonces, por ahí si me ayudar con los datos, porque no los voy a copiar. Entonces, Omar Dengo, yo tengo 864,16, que es la mayor emisión en toneladas. Es según los datos de Ronnie, es el que menor está absorbiendo, el que menor está capturando, debido a que casi no hay mucha producción por eso. Y como orden indicativo, tienen que ser inventariado cada individuo, no por parcela. Pérez Celedón, que es uno de los campos que más bosque tiene, es el segundo en emitir, que es 458,66 toneladas. Si quieren les voy a compartir. Y creo que el compañero Ronnie tiene que emite 900 algo. Entonces Pérez Celedón también sería carbono por sí solo. 1195, Fabián. 1195. Entonces, Pérez Celedón y Liberia serían carbono neutro en este momento, en esto sin adquirir bonos de carbono. ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, prácticamente serían esos dos campos. Coto, tengo 34,16 de Ronnie. En Coto hay un total de 17.1 en este caso porque son apenas 138 árboles. Sí, también no hay bosque. Ahora hay... Nicoya tengo 282,45 toneladas y por ahí vi que sí era menos, lo de Nicoya 70 algo, ¿verdad? 70 toneladas porque son apenas 167 árboles y un total de 2.7 hectáreas de un parchecito de bosque que hay ahí secundario. Y Sarapiquí 171,47 toneladas de CO2 y el compañero Ronnie tiene 74.9. 74, entonces no le alcanza. Un total de 478 árboles censados. Sí, entonces por ahí tendríamos a Pérez de León y Liberia nada más. Ahora, tal como lo dice Fabián, tal vez para ampliar, en este caso lo que se busca es la globalidad de la información y de los datos. Si bien es cierto, algunos de los campos ya con esta información habrían compensado o estarían compensando, la idea con esto es que sea toda la universidad de forma global, es decir, las coberturas arbóreas es para un total de toda la universidad, compensar todas las emisiones generales, básicamente. Entonces, Ahora, estamos hablando que son 500 algo de toneladas que nos está faltando para llegar a ser carbono neutro, que eso sí ya habría que comprar los bonos de carbono para poder compensar esos 500.
Muchísimas gracias, don Fabián y don Ronnie. Precisamente esa es la siguiente consulta. ¿Qué pasa si si lo que se emite no es igual a lo que se captura? ¿Para quién sería la ayuda de la pregunta? Bueno, cualquiera Yo de nosotros creo lo puede contestar. que sí. Tal vez Sí, esta no Gustavo, que está no, dirigida para uno en particular. los Bueno, profesionales en de ahí. general, tal vez ahí el tema es, bueno, esta información aún no es información oficial. Está sujeta a cambios y a verificación. Bueno, en mi caso, casi que ya esta es la información oficial porque ya he estado trabajando sobre esto semanas atrás y básicamente casi que esa sería la información. Tendría que volver a hacer un barrido de la información, verificar, a ver si hay algún cambio, esperemos que más bien sea positivo. Lo mismo pasa con Fabián. Yo no sé, Fabián, él podría comentarles al respecto, pero lo importante acá es que la información o los datos aún no son oficiales, entonces eventualmente no sabemos si la universidad tiene que compensar con la compra de bonos externos o bien si la universidad está en capacidad de poder compensar con las áreas de cobertura que tiene actualmente. Quizás ahí sí me gustaría agregar que parte de las ventajas de estos procesos, ¿verdad? Es que tenemos que empezar, como les mencionaba, ubicar las fuentes, ¿verdad? Ver cómo se va a medir. Y eso nos da una luz, digamos, ya por haber empezado el ejercicio, pues nos va a dar una luz de dónde está la información, de qué nos hace falta para recabar toda la información, ¿verdad? O si queremos un nivel de especificidad X, saber hasta dónde nosotros tenemos qué mejoras tenemos que implementar dentro de la universidad para poder buscar una carbono neutralidad. Inclusive de los datos que presentó Mauricio, ahora lo estaba comentando con él, que presentó, digamos, que donde vienen las universidades para el tema del consumo energético, que viene la Universidad Nacional más bajo que el de la UCR. Ahí es importante aclarar de que nosotros, por el tipo de información que se solicitaba dentro del proyecto, se había decidido que fuera el campus Liberia y Nicoya, ¿verdad? Como juntos ellos dos, de donde se iba a obtener la información. Entonces, prácticamente que estamos comparando, por ejemplo, la UCR, todo el campus de la UCR con los datos de Liberia y Nicoya. Si nosotros metiéramos los datos de Campus Omardengo, pues sería otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay mucho que mejorar, o sea, no es que estamos bien, ¿verdad? Porque ese dato que pasaba Mauricio de consumo energético, pues uno le gustaría como que aplaudir y estar muy contento, ¿verdad? Pero la realidad en el resto de la universidad es otra, ¿verdad? Y en donde se necesitan hacer cambios y prácticamente que lo que nosotros queremos con estos foros, ¿verdad? Es motivar a que nosotros seamos agentes de cambio y que dentro de los mismos proyectos que tenemos, ¿verdad? Que nos logremos hablar, Fabián con Ronnie, Ronnie con Fabián y después los mismos, la gente de Campo Sostenible, podamos realmente generar algún impacto positivo entre los funcionarios, entre los estudiantes, ¿verdad? Y ojalá pues también impactar al resto de la sociedad, ¿verdad? Que son que sería el fin último, pero no, más bien quería nada más hacer esa aclaración. Gracias. Gracias, don Gustavo. Nos quedan dos consultas. Una está dirigida precisamente a don Gustavo y es esta. ¿Se puede medir la huella de carbono de forma sencilla? Tal vez yo podría medir mi huella, yo como persona individual y no como institución, de forma sencilla. Sí, de hecho, sí se puede. Como yo bien les decía, ¿verdad? Uno puede utilizar factores, ¿verdad? Puede utilizar las cosas que usualmente nosotros usamos. Creo que me desconecté, ¿no? Sí. Y podemos tener un tipo una huella de carbono por persona, ¿verdad? Igual depende de la institución donde estemos, o sea, nosotros tenemos que definir esos alcances, realmente hasta qué alcance queremos llegar y todas las mejoras que nosotros podamos hacer dentro de ese alcance, obviamente va a ser positivo para el ambiente, va a ser positivo para el aire, para tener un aire más puro, ¿verdad? Entonces, sí, claro que sí se puede.
depende de la institución donde usted esté o al nivel de complejidad que usted lo quiera llevar, pues así también usted tendrá que sacar más información, pero perfectamente lo puede hacer de manera sencilla y realmente poder generar algún cambio a nivel personal inclusive. Muy bien, muchas gracias. Y la última consulta es para don Mauricio y es la siguiente. Estos datos que nos muestra, ¿en dónde se pueden consultar? Sí, gracias por la pregunta. Van a estar libres y disponibles, por supuesto, y idealmente se va a elaborar todo un sitio web del proyecto y un repositorio de datos donde se van a generar estos resultados. Recién los estamos procesando. La semana pasada tuvimos el seminario donde se presentaron, era en teoría una reunión y presencial, bueno, por las particularidades del COVID, se hizo virtual y recién la semana pasada se presentaron. Entonces, todavía no están disponibles porque se están terminando las encuestas, bueno, ya se procesaron, se escogió la plataforma para sistematizar la información, todo eso está recién pasando. Tan pronto estén disponibles, se va a comunicar porque justamente esa es la idea del proyecto, el poder tener accesible la información. Y uno de los objetivos, y curiosamente es la Universidad de Costa Rica la encargada con presupuesto de contratar una empresa desarrolladora para elaborar el repositorio donde estará toda esta información y además el sitio web que trasciende la vida del proyecto, es decir, va a estar alojado en los servidores de la Universidad de Costa Rica y va a estar libre y accesible, donde otra de las ideas es que también se retroalimente con la información que cada universidad desee incorporar para que el público general pueda tener acceso a esta información, pero en este momento todavía estamos en discusiones de las particularidades por ejemplo, cuál factor de emisión, cómo se calculó, si se actualizó, si es 1 por año o cuál, y eso que afecta los datos directamente, eso todavía está en construcción. El proyecto, rectifico más bien, inició este año. Es un hijo de la pandemia, recién se hizo la apertura en febrero y cayó lo de la pandemia y entonces iniciamos en 2020 con esa particularidad en el proyecto. Pero somos positivos de que pues todo tiene que seguir y que vamos a seguir recopilando datos y coordinando con los entes que generan estos datos, por ejemplo, Campus Sostenible, para poder mejorar los procesos y tener una mejor cuantificación y poder no solo compararlos, sino bajar de verdad nosotros la huella y ser carbono neutrales. Gracias. Gracias a usted, don Mauricio. Don Gustavo, sobre su respuesta, nos pregunta la misma persona si conoce una aplicación que permita medir la huella de carbono, o al menos una estimación, creo. Bueno, no en este momento, pero se la puedo buscar y más bien quería consultarle a Ana Yudel si existe la posibilidad de pasar algún tipo de información a los participantes. Por ejemplo, la aplicación y quizás tengo un video con la explicación también de lo que es la huella de carbono de manera también bastante sencilla, ¿verdad? Que no sé si podríamos facilitarlo por el Facebook Live de la U o de alguna manera de compartirlo con los participantes y los que no están acá, también los que lo ven después. Sí, entonces hagamos esto. Si les parece, pueden dejar registradas las direcciones de Pero sí correo existen. electrónico y les hacemos llegar la información a las personas que nos acompañan en la transmisión y a quienes están en esta sala virtual también. Entonces, llegamos a ese acuerdo. Por favor, que nos registren sus correos electrónicos para posteriormente compartirles esta información. Bueno, concluimos este espacio de consultas. Les agradecemos enormemente a los compañeros que nos han acompañado y en nombre del señor vicerrector
Jorge Herrera Murillo, quien lastimosamente no nos pudo acompañar por una tarea de último momento, despedimos esta actividad y agradecemos especialmente a las personas asistentes a este espacio virtual y a las personas asistentes que con sus esfuerzos permiten que la universidad camine hacia la carbono neutralidad y nos permiten mediciones rigurosas. Muchísimas gracias, caballeros, por sus exposiciones y por la claridad que nos han aportado en este tema, y a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias en nombre de nuevo de la Comisión de Sustentabilidad, y les invitamos a que nos acompañen el día jueves 19 a las 10 de la mañana en las actividades del Eje Salud, y a las 2 de la tarde la conferencia internacional sobre calidad de aire Latinoamérica y Costa Rica, y el viernes con la feria sobre modo de vida sostenible. Muchísimas gracias y pasen linda tarde.